Hola, ¿qué tal? Soy Daniel. Hoy vamos a ver el tema espejos esféricos que se ve dentro del tema de óptica geométrica en la materia física 1. Bueno, para empezar vamos a hablar un poquito de lo que es la reflexión de la luz, que en pocas palabras un espejo refleja la luz que incide sobre él, o sea, hace rebotar la luz, lo que permite ver las imágenes. A esto se lo llama reflexión, que simplemente significa que los rayos de luz rebotan en la superficie del espejo. Tenemos distintos tipos de espejos. El tipo de espejo plano, que sería el más común de todos, que refleja la imagen del mismo tamaño, pero en una orientación lateral invertida, como el espejo que uno se ve en el baño, digamos, cualquier tipo de espejos. Y los que hoy vamos a ver en detalle, que son los espejos esféricos. Para entender los espejos esféricos tenemos que imaginar como si tuviésemos una esfera, un casco, una cáscara sin relleno, y la cortamos en una parte. Bueno, eso es un espejo esférico. Dependiendo de cómo esté la posición de la reflexión de la luz, es cómo vas a trabajar ese tipo de espejo. Si refleja del lado interno de la esfera, o sea, la gráfica que estamos viendo sería de izquierda a derecha, es cóncavo. Si por el contrario refleja del lado externo, entonces sería convexo. Por cómo nosotros vamos a poner los ejes, la regla práctica sería formar una C de casa con la mano derecha, formamos la C, y es la parte interna, es el espejo cóncavo. Si esa forma tiene el espejo en nuestro gráfico, es cóncavo. Bueno, la imagen virtual es aquella que se forma por la prolongación de los rayos. Estas imágenes no pueden ser proyectadas. Por el contrario, la imagen real se forma por la intersección de los rayos luminosos y se puede proyectar. Acá vemos un pequeño gráfico de cómo vamos a trabajar los ejes. Los ejes los vamos a trabajar de esta manera. El semieje izquierdo va a ser las distancias positivas y la Y sería la altura de la imagen o del objeto para arriba positivo. Y podemos marcar puntos importantes. Decimos que el punto C, es el centro de la curvatura. Obviamente este gráfico no es de escala, es simplemente demostrativo, pero el centro de la esfera, ese sería el punto C. El punto F es el foco. Es el punto clave donde en teoría los rayos reflejados convergen. Siempre hablando de un espejo cóncavo. En los convexos es donde divergen. Eso también hay que aclararte un poquito qué es converge y qué es diverge. Convergen en un punto, todos están yendo a ese mismo punto. Todos los haces de luz, todos los rayos de luz terminarían yendo para ese mismo punto. Casi siempre se habla en curvas o en líneas cuando convergen o en sucesiones numéricas, como que todo va yendo a un mismo punto. En cambio, cuando divergen es como que en el tiempo o en el espacio se van separando. Eso es cuando diverge. Bueno, y otro punto también que es el radio curvatura, que se llama R, que coincide con la C, por eso no está dibujado, pero coinciden, que es la distancia entre el vértice y el centro de curvatura. De acá podemos ver que el centro de curvatura es igual al radio y es igual a 2 veces el F, la distancia focal. Y para lo que veníamos hablando de que si es cóncavo o convexo, si el foco es menor que 0 en nuestro eje, el espejo va a ser convexo. Por el contrario, si el foco es mayor que 0, el espejo es cóncavo. Bueno, acá vamos a ver cómo forman las imágenes, dependiendo de los rayos, cómo inciden. Y tenemos 3 cosas que podemos decir. Que todo rayo incide en forma paralela, se refleja pasando por el foco. Todo rayo que incide pasando por el foco, sale paralelo. Ahí estamos viendo el gráfico en verde, es la primera de las hipótesis que estamos dando. El segundo, todo rayo que incide pasando por el foco, sale paralelo. Y después tenemos la tercera, que es todo rayo que incide pasando por el centro, vuelve sobre sí mismo. Como podemos ver en estas líneas que estamos graficando, porque esto no deja de ser óptica geométrica, ahí se formaría la imagen. Bueno, y acá vemos entonces cómo se formarían las imágenes, qué tipos de formas van a tener. En un espejo convexo siempre va a ser virtual, derecha significa que está en la misma posición que el objeto, y menor, va a ser más pequeña, de menor tamaño. Esto es porque los rayos reflejados divergen y la prolongación, eso es en verdad lo que forma la imagen, es la prolongación de los rayos, hace parecer que la imagen proviene de un punto detrás del espejo. Es como nosotros lo vemos si estuviese atrás del espejo. Si el espejo es cóncavo, entonces el objeto va a estar, si está detrás del punto C, que sería la imagen que tenemos ahí, el objeto está detrás del punto C, la imagen va a ser real, invertida y menor, que es lo que estamos viendo nosotros. Una imagen real es la que se forma con la proyección de los rayos,
invertida porque está, o sea, por decirlo de una manera, pata para abajo, y menor, es de menor tamaño. En cambio, si está justo posicionada en el punto C, la imagen va a ser real, invertida y de igual tamaño. Entre el punto C y el punto F, que sería el foco, va a ser real, invertida y mayor. Y entre el foco y el espejo va a ser virtual, derecha y mayor. Si nos paramos justo en el foco, no tenemos imagen, porque ahí es donde todos los rayos, si peleamos el dibujo, se tornarían a ser todos paralelos. Entonces es la idealización donde ahí no hay imagen. Bueno, y para trabajar este tipo de ejercicios, ya ahora que tenemos el marco teórico ya, podemos hablar de lo que es la fórmula de Descartes. Es un filósofo y matemático, Descartes. El inverso multiplicativo de la distancia del objeto al vértice, que lo marcamos con X, más el inverso multiplicativo de la distancia de la imagen al vértice, que es X', es igual al inverso multiplicativo de la distancia al foco, del vértice al foco. También tenemos lo que sería la fórmula del aumento. Cuando nosotros hablamos que las imágenes van a ser mayores o menores, estamos hablando de que hay un aumento, hay una diferencia. Entonces el aumento no es otra cosa que la relación que hay entre la distancia entre la imagen y el objeto. Y por último, una relación que tenemos entre objetos e imagen, tanto en distancia como en altura. Bueno, y acá dejamos ya dos ejercicios que vamos a resolver ahora. Primer ejercicio. Dado un espejo esférico cóncavo de pequeña abertura, forma una imagen de una flor en una pantalla. Ahí ya me está diciendo que proyecta imagen. A 1 metro de distancia del espejo. Sabiendo que la flor real, el objeto, está a 25 centímetros del espejo, determina el radio de curvatura del espejo. Bueno, acá tenemos los datos, los pasamos en limpio. Lo único que tenemos que tener en cuenta, acá no hace falta trabajar en MKS, pero sí que tengamos las mismas unidades. Si vamos a trabajar en centímetro, todo en centímetro. Si vamos a trabajar en metro, todo en metro. Si vamos a trabajar en milímetro, todo en milímetro. Eso sí. Entonces, bueno, usando la fórmula de Descartes, pasamos los valores que teníamos como datos, hacemos la suma, hacemos el inverso multiplicativo y mira que el foco es 20 centímetros. Utilizando la fórmula del radio, que sabemos que el radio son 2 veces el foco, reemplazamos valores y mira que el radio es 40 centímetros. Entonces la respuesta, el radio curvatura del espejo, 40 centímetros. Es un ejercicio simple que sale con las fórmulas que vimos recién, no se usan más fórmulas que esa. Lo único que tenemos que tener siempre presente es el marco teórico, entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, vamos a ver el segundo ejercicio. Calcule el aumento y en base a él describa la imagen que resulta para un objeto de 3 centímetros de altura a 20 centímetros del espejo esférico, usando para maquillarse, afeitarse, esto bueno, es un dato relativo, sabiendo que dicho espejo tiene un radio de curvatura de 60 centímetros. Bueno, ahí pasamos limpio los datos. Utilizando la fórmula del radio, sacamos que el foco es de 30 centímetros y ahora por Descartes, si ya tenemos el foco y tenemos como dato la distancia X, que son 20 centímetros, de ahí vamos a despejar X'. Pasando valores, hacemos las cuentitas, despejamos y nos da que X' es 60 centímetros. Entonces ahora simplemente, si ya tenemos los datos de X' y de X, utilizamos la fórmula del aumento. Y nos está dando que el aumento es 3. Acá nótese algo, que el aumento no tiene unidades. Fíjate que se cancela centímetro con centímetro, si vas a tener metro con metro o milímetro con milímetro, se van a cancelar y el aumento no tiene unidades. Entonces la respuesta es que el espejo tiene un aumento A igual a 3. Bueno, ahí te acomodo un poquito más en limpio lo que sean los datos y los valores que obtuvimos. El foco 30 centímetros, X' 60, menos 60 centímetros, eso hay que tener en cuenta, pues eso significa que está de la imagen del espejo a la derecha. O sea, nuestro objeto está a la izquierda y la imagen está a la derecha. Y un aumento 3. Entonces, bueno, con eso podemos sacar cómo quedó la imagen. Vamos a definir como el foco es mayor que 0, es un espejo cóncavo. La imagen es virtual, porque está atrás del espejo, es derecha y mayor. ¿Por qué? Porque está entre el foco y el vértice. Entonces me está ampliando. ¿Cuánto? 3 veces. Acá me lo dice el aumento. Bueno, y acá dejamos un ejercicio propuesto, un ejercicio también que abarca todos estos temas, pero no es un ejercicio difícil, así que lo dejamos como propuesto. Cualquier cosa después en la descripción dejo la respuesta como para poder corroborar. Bueno, acá termina el videito, espero que sea útil y cualquier consulta, acá estoy para colaborar en lo que necesiten.